Buenas tardes. Si les parece, empezamos ya. Bien, superado ya el ecuador del ciclo de conferencias sobre la familia Coloma y su tiempo, contamos hoy, para que nos continúe descubriendo pormenores sobre algunos de sus miembros, así como el contexto histórico en que se desenvolvieron, con la doctora Amparo Felipo Ors, catedrática de Historia Moderna de la Universidad de Valencia. La doctora Felipo es, sin lugar a dudas, la mejor conocedora de la nobleza valenciana en su conjunto, pues a su estudio ha dedicado buena parte de sus investigaciones en los últimos años. Pero también, y esto es muy importante, ha sabido despertar en su alumnado esa pasión por definir y concretar las singularidades de algunos de sus miembros, así como los puntos de contacto en otros casos. Como resultado de su interés por el tema, así como la motivación despertada en esos jóvenes que frecuentan las aulas universitarias, son un buen número de tesis doctorales que, dirigidas por Amparo, han servido para darnos a conocer la realidad del estamento nobiliario durante los siglos modernos. Las trayectorias de familias como los Próxita, Roig, Bohild, Arenós, Mercader, así como los condados de Almenara, Buñol, Olocau o Rótova, no son hoy conocidos gracias a algunas de las tesis doctorales que Amparo ha dirigido. No piensen, por lo que les llevo dicho, que la doctora Felipo ha dedicado sus investigaciones tan solo a desentrañar los entresijos del comportamiento nobiliario valenciano. De hecho, sus investigaciones abarcan tantos temas y tantos aspectos que me resulta imposible en esta necesariamente breve presentación referirme a todos ellos. Aludiré, eso sí, a algunos, al tiempo que destacaré en esta exposición varios de los títulos de su amplia producción bibliográfica, que supera de largo el centenar de títulos entre libros, ni más ni menos que una veintena, colaboraciones en obras colectivas, más de medio centenar, y otros tantos artículos científicos. Los tres grandes ejes rectores de su amplia producción historiográfica han sido la administración municipal valenciana durante la época foral, el análisis de la institución universitaria valenciana durante los siglos XVI y XVII y el ya comentado interés mostrado por desentrañar el comportamiento de la nobleza, estudiando especialmente linajes como los Castellví y Cervelló. Aunque me resulte difícil seleccionar de entre su amplia producción dos títulos de libros dedicados a cada una de dichas tres líneas de investigación, no voy a ir más lejos, sí que me permito citarles, por lo que a la primera línea que comentaba se refiere, Insaculación y élites de poder en la ciudad de Valencia, así como Las arcas de la ciudad, gestión municipal e intervencionismo real en Valencia, 1517-1707. En cuanto a la segunda línea, la universitaria, la de los estudios sobre la Universidad de Valencia durante el siglo XVI, 1499-1611, y otro libro dedicado a la Universidad de Valencia durante el siglo XVII, 1611-1707. Por último, de la tercera línea de trabajo, destacar Nobleza, Poder y Cultura, el linaje Castellví y el marquesado de Villatorcas. Y de Nobles, Armas y Letras, el linaje Cervelló en la Valencia del siglo XVII. Hoy la doctora Felipo viene a hablarnos de uno de los miembros de la familia Coloma y del periodo convulso que le tocó vivir, pero también de las estrategias empleadas para preservar el patrimonio familiar intacto en el cabeza de familia, el conde de Elda. Pero no adelantemos acontecimientos, escuchemos lo que Amparo viene a descubrirnos
hoy sobre los Coloma en su conferencia que lleva por título El canónigo Carlos Coloma, 1632-1711, conflicto dinástico y defensa del patrimonio familiar. Adelante y muchas gracias por aceptar la invitación que te trasladé en nombre de la sede de la Universidad de Alicante en Elda, del excelentísimo Ayuntamiento de la ciudad, de mano del concejal de Relaciones con la Universidad, y de la Fundación Paurides González, de la mano de Emilio, con quien has estado charlando antes. Cuando quieras intercambiamos posiciones. Bien, buenas tardes. Bueno, pues tengo que empezar, por supuesto, pues agradeciendo la muy generosa y, por supuesto, excesiva presentación de María del Carmen, que, bueno, yo evidentemente lo que evidencian pues es el afecto y la amistad que nos une desde hace ya muchísimos años. Bueno, y por otra parte, bueno, quiero también, por supuesto, agradecer a la sede universitaria de Elda, de la Universidad de Alicante, al Ayuntamiento de Elda, a la Fundación Paurides y, pues, una vez más, a la directora académica de este ciclo de conferencias, su invitación para participar en este conjunto de trabajo sobre la familia Coloma y su tiempo, porque para mí, desde luego, es un honor y un placer estar hoy aquí. Y estar hoy aquí para, bueno, pues para hablar sobre como comentaba Mari Carmen, pues sobre un representante, un miembro de la Casa de Elda. A ver si nos entendemos con esto. Vale, yo supongo que nos podremos situar. Vale. Bien, un miembro de la Casa de Elda, como es don Carlos Coloma, es aquí. Vale, bien. Bien, y como podemos comprobar a través de la genealogía, el personaje de que me ocupo, que es este personaje de aquí, bueno, don Carlos Coloma, es que si lo muevo será peor, don Carlos Coloma, que como vemos era un miembro de la Casa de Elda, concretamente era hijo, como podemos ver en la genealogía, del tercer conde de Elda y de doña Guiomar de Sá Fernández de Espinosa, y también era hermano de don Juan Andrés Coloma, cuarto conde de Elda. Bien, y precisamente, a ver si no nos equivocamos, vale, y precisamente en su condición de segundogénito, al igual que ocurrió con otros muchos miembros de las familias nobiliarias, se decantó por la vida eclesiástica y en ella desarrolló bueno, pues una ascendente carrera. De esa ascendente carrera, la primera noticia de que yo dispongo me sitúa en el mes de septiembre de 1650, en que presentó una probanza, se llamaba así, justificativa de haber estudiado 5 cursos de Derecho Civil, aunque no dispongo de la fecha de graduación. Concluidos estos estudios, su cursus honorum, tal y como tenemos en la imagen, bueno, pues se inició como arcediano de Xátiva y desde 1658 era coadjutor de Melchor Vicente de Borja, que era un canónigo de la Iglesia Metropolitana de Valencia, en cuyo puesto le sucedió ese mismo año para regentarlo hasta el año 1683. Bien, y precisamente esta condición de canónigo de la Catedral de Valencia, que había adquirido don Carlos Coloma, es lo que le permitió también acceder al rectorado de la Universidad de Valencia en el año 1661, un cargo que, como era habitual, desempeñó durante un trienio, hasta el año 1663. Poco después, a finales del mes de diciembre de 1666, se le encomendó la plaza de abogado patrimonial de Valencia y en 1671 fue nombrado oidor civil de la Real Audiencia, también de Valencia, un puesto desde el que en 1675 promocionó al de inquisidor de la Suprema Inquisición. Y todavía, en 1676, se le hizo merced del puesto de sumiller de Cortina
que era un cargo honorífico de palacio muy distinguido que recaía siempre sobre un eclesiástico porque su misión consistía en asistir a los oficios en la capilla real. Bien, y en calidad de tal, es decir, en calidad de sumiller de Cortina y también de oidor de la Real Audiencia, bueno, pues continuó desempeñando sus funciones hasta que en el año 1693 solicitó la jubilación. Bien, y en este ambiente, podíamos llamar de normalidad, transcurría la vida de don Carlos Coloma y también la de sus familiares de la Casa de Elda, hasta que la guerra de sucesión a la corona española involucrara a Valencia y afectara también a sus vidas, se interpusiera en sus vidas. Bien, nos situamos pues en el contexto de la guerra de sucesión a la corona española, suscitada, como es sabido, entre Felipe de Anjou y el archiduque Carlos de Austria, a la muerte sin descendencia de Carlos II de Austria en el año 1700. Bien, y como es sabido, en el año 1701, Inglaterra, Holanda y Austria conjuntamente formaron la denominada Gran Alianza de la Haya y declararon en 1702 la guerra a Francia. De esta manera, la guerra de sucesión comenzaba teniendo una dimensión internacional, pero pronto adquiriría también una dimensión nacional. Y a este segundo nivel, es decir, a la dimensión de guerra nacional, en realidad se convertiría en una guerra civil entre los partidarios de Felipe de Anjou y los partidarios del archiduque Carlos. Y además, Castilla, mayoritariamente, pero no de manera monolítica, se decantó a favor de Felipe de Anjou, mientras que la corona de Aragón, mayoritariamente, pero tampoco de manera unánime, se decantó a favor del archiduque Carlos. Bien, y en todos los territorios de la corona de Aragón, ese austracismo, es decir, el apoyo al archiduque, se tradujo en un alzamiento generalizado a su favor a partir de 1705. Así sucedió en Aragón, en Cataluña, en Mallorca y también en Valencia. En el caso de Valencia, en agosto de 1705, una escuadra aliada que conducía al archiduque a Barcelona desembarcó a unos representantes de animar la sublevación en Altea y en Denia. Desde aquí, se organizó un ejército dirigido por el general Basset, que se dirigió a la ciudad de Valencia en su condición de cap y casal del regne, a donde llegó el 16 de diciembre de 1705. A raíz de ello, de esta llegada de este ejército, el entonces virrey convocó al Consejo General para que se pronunciara y, después de las necesarias deliberaciones, el Consejo General de Valencia acordó proclamar al archiduque rey con el nombre de Carlos III, de la misma manera que había sucedido o sucedería después en Aragón, en Cataluña y en Mallorca. Bien, se iniciaba así en Valencia un periodo de gobierno austracista presidido sucesivamente por el general Basset, posteriormente por el virrey, conde de Cardona, y por último por el propio Carlos III, que llegó a Valencia a finales de septiembre de 1706 para regresar de nuevo a Barcelona en marzo de 1707. Bien, y a partir de este momento, es decir, a partir del mes de marzo de 1707, esa marcha del archiduque a lo que condujo es a que se viviera en Valencia una situación de desconcierto. Y ese desconcierto se hizo todavía mayor cuando el 25 de abril de 1707 se produjo la batalla de Almansa, como todos sabemos, que supuso un triunfo borbónico. Bien, la reacción popular, en el caso de Valencia, consistió en amotinarse en la plaza del Mercado. Algunos de los partidarios del archiduque se trasladaron hacia Mallorca o hacia Cataluña, el virrey se desplazó a Sagunto y en estas condiciones, el día 6 de mayo de 1707, llegó a la ciudad de Valencia un enviado de las tropas borbónicas solicitando la rendición.
Una vez más, ello provocó la convocatoria del Consejo General, que, encontrándose sin virrey y sin defensa, no tuvo más opción que, pues evidentemente, aceptar. Y ya 2 días después, el 8 de mayo de 1707, entraron en Valencia las tropas borbónicas, concluyendo con ello la guerra para Valencia y también para Aragón. Pero hay que tener presente, debemos de tener presente que la guerra continúa en Castilla, continúa también en Mallorca y continúa también en Cataluña hasta la firma de los tratados de Utrecht y Rastatt en 1713 y 1714. Por otra parte, conviene también que tengamos presente que las consecuencias de la guerra se dejaron sentir también en el ámbito personal, por cuanto la adopción de una u otra causa y sobre todo la participación activa a favor del Habsburgo o a favor del Borbón, pues dio paso, según la evolución del conflicto, al exilio de los borbónicos después del triunfo austracista en 1705 y al exilio austracista después de la batalla de Almansa de 1707. Y también considero que es conveniente que tengamos presente que, a su vez, sobre los disidentes recayó como medida punitiva la confiscación de bienes, practicada primero por el gobierno del archiduque Carlos y después por el de Felipe de Anjou. Bien, y también es necesario recordar que ese proceso de confiscación no se cerró hasta la firma de la Paz de Viena, el 30 de abril de 1725, cuyo artículo 9 disponía el perdón de los súbditos rebeldes de ambos bandos, la restitución de los bienes y el reconocimiento de las dignidades concedidas. Bien, una parte esencial de ese artículo 9 es el que queda recogido en la pantalla y que he recogido precisamente para que podamos leerlo entre todos. Creo que la letra es suficientemente grande, no sé, supongo que se podrá leer. Vale, y en concreto lo que decía es la parte esencial y sobre todo la que nos interesa para el tema que vamos a desarrollar, decía lo siguiente. Si ves que hablo muy deprisa, me dices. Dice, habrá, por una y otra parte, perpetuo olvido, amnistía y abolición general de cuantas cosas desde el principio de la guerra ejecutaron y concertaron, por la cual amnistía será permitido y lícito a todas las dichas personas y a cualquiera de ellas devolver a la entera posesión y goce de todos sus bienes, derechos, privilegios, honores, dignidades e inmunidades para gozarlas libremente como las gozaban al principio de la última guerra o al tiempo que las dichas personas se adhirieron al uno o al otro partido, sin embargo, de las confiscaciones, determinaciones o sentencias dadas, las cuales serán nulas y no sucedidas. Es decir, debemos tener claro que no será hasta esta firma de la Paz de Viena de 1725 cuando se puedan intentar recuperar los bienes confiscados. Bien, y trazado este marco general, la cuestión que me planteo es la de la reacción ante las confiscaciones, ya fueran llevadas a cabo por el gobierno austracista o por el gobierno borbónico. Y partiendo de este interrogante, me propongo presentar pues una serie de aspectos que evidencian ese problema y las vías individuales de solución o de escape que involucraron, que involucraron, es que con el ratón sí que muevo, pero con esto no, nada, que involucraron a don Carlos Coloma, lo buscan ustedes, está por aquí, ¿vale? Y también a sus sobrinos descendientes de la Casa de Elda, todos estos que están en color verde. Bien, porque realmente cómo ocurriría con el resto de la sociedad valenciana. Don Carlos Coloma no pudo sustraerse a las consecuencias de la guerra, pero valorarlas, las consecuencias que tuvo para él esa guerra, exige tener presente que sus familiares más próximos participaron de una fidelidad dividida entre los dos aspirantes al trono.
Así sucedió, a ver si nada, no lo toco, no lo voy a hacer. Vale. Así sucedió con, no, es que eso es mal. Vale. Bueno, con los hijos de su sobrina. ¿Se puede leer la letra o no? Sí, vale. Con los hijos de esta mujer de aquí, que era su sobrina, doña Guiomar Coloma, que era hija del cuarto conde de Elda y que estaba casada con don José de Castellví y Alagón, marqués de Villatorcas. Vale. Y también sucedió en todos estos personajes que están en color verde y que eran hijos de don Juan Andrés Coloma, cuarto conde de Elda. Vale. En el primer caso, es decir, en el caso de los Castellví, que como vemos eran familia, frente a la ambigua posición adoptada por el marqués de Villatorcas, por don José de Castellví y Alagón, marqués de Villatorcas, su hijo primogénito, don Juan Basilio de Castellví, se decantó por el bando, en un primer momento se había decantado por el bando borbónico, pero posteriormente pasó al bando austracista y, de hecho, siguió al archiduque hasta primero a Barcelona y posteriormente a Viena. Se exilió a Viena y en Viena desempeñó puestos de gran importancia en el gobierno del imperio. Bueno, por su parte, el segundo de los hijos, don José, y fijémonos en este personaje porque va a tener su importancia en esta historia, don José era canónigo de la Iglesia Metropolitana de Valencia, es decir, de la catedral. Era un borbónico, o sea, se decantó por el bando borbónico, contrariamente a lo que había hecho su hermano, y incluso llegó a ser nombrado sumiller de cortina de Felipe V, es decir, del primero de los Borbones. El tercero de los hijos que tenemos ahí, don Antonio, había fallecido ya en el momento en que se inicia el conflicto sucesorio. Pero con todo, es el más comprometido con la causa borbónica fue el menor de los hermanos, don Jaime, cuya trayectoria vital y ascensional estuvo dedicada desde el principio al servicio militar a Felipe V. Como vemos, pues, opciones diversas dentro de la misma casa. Bien, por su parte, por lo que se refiere a los hijos de don Juan Andrés Coloma, cabe señalar que el primero de ellos, don Antonio Fernando Coloma y Borja, que sucedió en el condado de Ana, había fallecido ya en 1693. Por su parte, don Francisco Coloma y Borja, que sucedería en el condado de Elda, se había incorporado, también en un primer momento fue borbónico, posteriormente se incorporó a las filas del archiduque en 1706 y a su lado desempeñó una activa labor en las juntas de política y guerra. En marzo de 1707 pasó a Barcelona, donde pues desempeñó el cargo de comisario general hasta su fallecimiento en el año 1712. Por su parte, el tercero de los hermanos, don José Coloma y Borja, marqués de Noguera, en el momento en que se produjo la entrada del ejército austracista en Madrid, se encontraba ocupando o desempeñando el cargo de regente del Consejo de Aragón. Y en este momento fue ratificado por los austracistas, por el gobierno austracista, en ese puesto de regente del Consejo de Aragón. Pero de este cargo sería privado cuando Felipe V recuperó Madrid en el año 1710. A raíz de ello pasó a Barcelona, donde en marzo de 1713 fue nombrado regente del Consejo de Aragón y finalmente se exilió a Viena, donde falleció en 1721. Bien, muy distinta fue la opción del personaje central que nos ocupa, de don Carlos Coloma, sobre el que él mismo, don Carlos Coloma, nos informa a través de la abundante correspondencia que mantuvo con otro de sus sobrinos y destacado borbónico, el don Pascual Francisco de Borja, que era el 10º duque de Gandía. De esta correspondencia se conservan ejemplares distribuidos en diferentes archivos para un periodo tan amplio como es el comprendido entre 1681 y 1711.
Bien, y esas cartas pues realmente constituyen una fuente de enorme interés para acercarnos a la personalidad de don Carlos Coloma, en tanto que testimonio excepcional de sus opiniones, de sus inquietudes y de sus emociones. Porque, aunque esas cartas fueran las cartas eminentemente familiares, ello no, es decir, entre tío y sobrino, bueno, ello no impidió que en algunas de ellas se virtieran noticias sobre los sucesos de la época, comentarios sobre las operaciones militares o sobre la evolución de la Guerra de Sucesión. Así sucedió, por ejemplo, con esta carta. Es una carta, son fragmentos de una carta de 16 de septiembre de 1705 que dirige Carlos Coloma a su sobrino, el duque de Gandía. Bien, y en esta carta, que es de 16 de septiembre de 1705, es decir, cuando todavía el archiduque no había sido proclamado rey, con el nombre de Carlos III, él se hacía eco, don Carlos Coloma, de los movimientos austracistas que comenzaban a surgir, manifestaba su confianza en la pronta caída del general Basset, censuraba las acciones de los seguidores del archiduque en Oliva y en Pego e informaba del sometimiento al austracismo de Pedreguer, de Piles y de Palmera, lugares todos ellos de elevada significación en estos momentos iniciales de, de desarrollo del austracismo. Bien, de estos fragmentos los he transcrito en la siguiente página o en la siguiente diapositiva para que pues podamos seguirlos todos, lo que señalaba. Son fragmentos de una carta que es mucho más larga. Y decía lo siguiente don Carlos Coloma el 16 de septiembre de 1705. Mi señor, mi sobrino y mi compadre, se dirigía al duque de Gandía. Y yo confío en nuestro señor que el gobernador o general Basset no será muy larga la mansión que haga en su castillo. Un poco más adelante decía, vos, en lo que mira a Oliva y Pego, habréis reconocido cuán cascabeleados estaban, cuán contentos estaban, se refería a los austracistas. Y yo, al paso que les culpo sobremanera en los malos intentos, tengo por cierto que vuestra autoridad y persona influiría para hacerles estar muy a raya, por supuesto, a los austracistas. Y un poco más adelante añadía, los lugares de Piles y Palmera, siendo del conde de Elda, son nuestros, y yo, quitado de Poncet y 4 pícaros más, los restantes no sé que maquinasen nada, y en lo que se hubiese faltado, vos, con excepcionalidad, se lo reprenderéis severamente. Bien, yo creo que esta carta pues realmente no deja duda, ¿no?, sobre la filiación borbónica de don Carlos Coloma, pero he reproducido también otra de 15 de noviembre de 1705, que también dirige a su sobrino, el duque de Gandía, en la que, que realmente no puede ser más elocuente respecto a la opinión que le merecía el general Basset. Concretamente decía lo siguiente. A vuestra señoría guarde el Altísimo todo lo que necesito y todo lo que Basset no desea para que se afiance la mayor duración y se acredite de nuevo el adagio de que al buey maldito el pelo le reluce. Tampoco dejó de manifestar su regocijo por las victorias borbónicas, como ocurrió, por ejemplo, con este fragmento de esta carta que he recogido, es una carta de 1709, la letra está muy grande y ahí incluso la podríamos leer, pero la he transcrito para que esté más clara. Es una carta de 13 de agosto de 1709 en que decía lo siguiente: mi señor, mi sobrino, compadre y amigo, sea norabuena la zurra que nuestras armas han dado a las enemigas, pues es de suma importancia este feliz suceso, y querrá nuestro Señor que repitamos muchas. Bien, y tampoco dejó de expresar el diferente sentimiento que le produjo el fallecimiento en fechas muy cercanas de 1711 de Luis de Borbón, delfín de Francia, y del emperador José I de Austria. Decía lo siguiente, he recogido los fragmentos en los que señalaba este aspecto. Recibid el pésame, decía su sobrino, que os retorno
de la pérdida de haberse ido a la otra vida nuestro delfín, pues en su Alteza Real teníamos lo que se sabía. Y un poco más adelante decía, también el emperador hizo el mismo camino, es decir, falleció. Y, aunque no hemos perdido nada, es gran compasión. Bien, en definitiva, yo creo que, creo que la convencida afiliación borbónica de don Carlos Coloma, que transmiten todas estas misivas, pues no, desde luego, no ofrece duda alguna. Pero ello no le impidió implicarse, y de una manera muy profunda, en las vicisitudes que la guerra comportó para los miembros de su familia que optaron por el bando contrario. De hecho, pese a su distanciada posición política, desplegó una serie de acciones a favor de su sobrino, don Francisco Coloma y Borja, conde de Elda, que, como ya hemos dicho, era austracista, con la finalidad de salvaguardar su patrimonio, el patrimonio de don Francisco Coloma y Borja, conde de Elda, pero con ello también el patrimonio de la Casa de Elda en conjunto. Bien, y lo que recojo a continuación son una serie de actuaciones en este sentido. Y de hecho, bueno, pues si vamos a ver muchos textos es porque quizás si lo expresara yo, a lo mejor alguien no se lo creía. Bueno, hay en esta línea, pues una actuación ya el 15 de julio de 1705, fijémonos que es muy pronto, 15 de julio de 1705, en que don Carlos Coloma solicitó a su sobrino, don Juan Basilio de Castellví, que era hijo de Guiomar Coloma, como hemos visto, que extendiera o expidiera una real provisión de amparo. Le pidió, en ese momento, don Juan Basilio de Castellví, si no nos entendería, estaba desempeñando el cargo o el puesto de portambeus, de general gobernador de la ciudad y reino de Valencia, en definitiva, gobernador de Valencia, ¿vale? Y lo que le solicita es que extendiera una provisión de amparo a favor de don Francisco Coloma y Borja, conde de Elda, sobre la posesión de Elda, Petrel y Salinas, y también sobre el lugar de Pedreguer y de todos sus términos. Y la razón que aducía para presentar esta petición era, y cito textualmente lo que él decía, haber presentit que per part de algunes persones se li voldria inquietar y perturbar la dita posesión inmemorial. Es decir, se le pretendía confiscar esos bienes. Y realmente ese temor no era infundado, porque muy pronto el gobierno de Carlos III decretó la confiscación de sus bienes. No obstante, como ya hemos señalado antes, al igual que otros muchos miembros de la nobleza valenciana, el conde de Elda optó por mudar de adscripción política y en el verano de 1706 pasó a engrosar las filas del archiduque. Esta decisión le permitió librarse de la confiscación austracista, pero en contrapartida su adhesión a la Casa de Austria y su marcha a Barcelona en 1707 le comportó el inmediato secuestro de sus bienes por parte del gobierno borbónico. Y también en estas circunstancias, don Carlos Coloma le ofreció su protección, aunque en esta ocasión lo hiciera mediante la argucia de litigar contra él ante el juez de confiscaciones en reclamación de determinados, la palabra que aparece en el documento son créditos, que decía tener contra don Francisco conde de Elda. Concretamente, la demanda que interpuso ante el fiscal decía lo siguiente. Le interpuso esa demanda sobre Elda, Petrel y Salinas, que habían sido embargados, territorios todos ellos, al conde de Elda, asegurando que le pertenecían a él por una donación inter vivos de sus padres. Bien, pero lo que refería al juez de confiscaciones es lo siguiente. Digo que vuestra señoría está procediendo a la confiscación de los bienes y rentas de don Francisco Coloma y Borja, conde de Elda. Y con efecto se han secuestrado y embargado así los lugares pertenecientes a dicho conde como la demás hacienda que poseía en este reino. Y por cuanto en los lugares y villas de Elda, Petrel y Salinas,
fijémonos, tengo y me pertenecen los derechos dominicales que llaman regalías, y continuaba argumentando para concluir, de que resulta ni deberse comprender en los dichos secuestros y embargos los referidos efectos y derechos de las dichas villas de Elda, Petrel y Salinas, pues en ellos no tiene acción ni derecho alguno el dicho don Francisco Coloma, conde de Elda, y son míos propios por los justos y legítimos títulos que llevo expresados. Se refería, por supuesto, no a los lugares, sino a los derechos dominicales. Y esos justos y legítimos títulos que había señalado es lo que hemos comentado de la donación inter vivos de sus padres. Ahora bien, si nos fijamos al final de la imagen, bueno, pues el hecho de que en el transcurso del proceso, en el mes de agosto de 1708, don Carlos Coloma reconociera, y cito lo que se señala al final, no ser tan cierto como en dicho pedimento aseguré de que tengo el derecho del dominio de las regalías, constituye una muestra evidente de que su demanda no era más que una estratagema mediante la cual intentar asegurar al menos una parte del patrimonio familiar. Vale. E idéntico propósito se desprende de su apelación, una apelación posterior a es otra de sus actuaciones, a la conmiseración del juez de confiscaciones en solicitud de 2.000 ducados en concepto de alimentos, argumentando pues la mengua que había sufrido su renta eclesiástica a raíz de la destrucción de Xátiva, el hecho también de haber consumido todos sus bienes por mantenerse fiel a Felipe V, bueno, pues hallarse, y también el hecho de hallarse en una situación, decía, de extrema necesidad y de avanzada edad. Pero no solicitaba que esos 2.000 ducados se le concedieran de cualquier procedencia. Lo que solicitaba es lo que tenemos en la página siguiente, y decía así: otro sí, en atención a lo justo de dicha mi pretensión y a que por la calamidad de los tiempos he quedado sumamente pobre respecto de haberme faltado las rentas de mi dignidad por la destrucción de Xátiva, y asimismo no correr los salarios que gozaba de ministro jubilado, y también haber padecido mucho y consumido cuanto tenía por mantenerme como me he mantenido en la debida fidelidad de su majestad, que Dios guarde, y hallarme con grave necesidad para mis alimentos en tan crecida edad como 76 años, a vuestra señoría pido y suplico, fijémonos en lo que pide y suplica, que de los efectos más prontos de los estados del dicho don Francisco Coloma, conde de Elda, y especialmente de los procedidos de dichas 3 villas, Elda, Petrel y Salinas, se me libren 2.000 ducados que en ello recibiré merced. Es decir, era una vez más una manera de intentar conservar esa parte del patrimonio familiar dentro de la familia. Bien, esta demanda, como la anterior, pues fue desestimada por el fiscal, argumentando no tener fundamento de derecho, lo cual no desanimó al canónigo, a don Carlos Coloma, que de hecho reiteró su requerimiento el 13 de agosto de 1710. En esa misma fecha, en el 13 de agosto de 1710, esa petición fue elevada al fiscal, pero a partir de ese momento desconozco los derroteros de ese documento, y caso de haber sido atendido, lo que queda claro es que el fallecimiento de don Carlos Coloma en diciembre de 1711, pues obviamente puso fin, ¿no?, al final puso fin a sus pretensiones, a sus anhelos. Bien, y es cierto, pienso, ¿no?, que a lo mejor la información que yo he manejado y que acabo de transmitir, pues podría inducir a lo mejor, ¿no?, a duda sobre la auténtica intención de don Carlos Coloma respecto a los bienes de su sobrino. Pero el último testamento de don Carlos Coloma permite disipar totalmente esas dudas, porque a la hora de disponer sus voluntades recurrió a una estrategia que, condicionada por la coyuntura bélica, desde luego no le era exclusiva, porque la he podido detectar también para otros personajes coetáneos, algunos de ellos miembros de su familia, como es el caso del marqués de Villatorcas.
Y concretamente su estrategia, la suya propia, cada uno utilizó la que pudo, consistió en lo siguiente. El 19 de junio de 1711 otorgó poder para testar en su nombre al jesuita Diego Olcina. Bien, este jesuita, el 4 de noviembre de ese mismo año, se presentó ante el notario refiriendo que lo que presentaba era la última voluntad del canónigo y señalaba que si no lo hacía don Carlos personalmente era, y cito textualmente, porque no se atrevió a ejecutarlo temiendo que la ternura del acto no le acrecentara sus accidentes, es decir, sus enfermedades. Bien, y en este poder para testar nombraba heredero universal de todos sus bienes a este personaje de aquí que he dicho antes que nos fijáramos en él, a don José de Castellví, hijo del marqués de Villatorcas y de doña Guiomar de Coloma, que, como hemos dicho antes, era canónigo de la Catedral de Valencia y, sobre todo, era un borbónico. Bien, en estas condiciones, el 14 de diciembre de 1711, espero, pase. Tranquila. Vale, en estas condiciones, digo que el 14 de diciembre de 1711 falleció don Carlos Coloma y don José de Castellví aceptó la herencia. Bien, conformaban el legado de don Carlos Coloma esta relación de bienes que tenemos aquí. Por una parte, la llamada Casa Grande. Vale, Casa Grande es la denominación que en la documentación de la época se aplicaba a lo que hoy llamaríamos un palacio, y que estaba situada esta Casa Grande en la calle del Mar de la ciudad de Valencia, esquina con la calle de San Cristóbal, es decir, una zona céntrica y privilegiada de la ciudad, y que es la casa en la que vivió y murió don Carlos Coloma. Se añadían a ello una casa y un molino batán en la villa de Ana, un censo de capital de 4.400 libras, 300, algo más de 300 libras en metálico, una serie de cantidades que se le adeudaban por conceptos diferentes, concretamente, como ya había referido en otra carta el propio don Carlos, lo que se le adeudaba parte del salario de oidor jubilado correspondiente al largo periodo comprendido entre 1700 y 1711, se le adeudaban también determinadas cantidades por arrendamientos de casas, se le adeudaba también el arrendamiento del tercio diezmo de diferentes municipios, etcétera. Es decir, los conceptos son diversos y en el inventario se recoge que se alcanzaba la suma de 4.155 libras. Bien. Y se añadían a ello las pertenencias del interior de la casa, de esa Casa Grande de la calle del Mar de Valencia. Bien, y respecto a esas pertenencias, don José de Castellví, que es quien había sido declarado heredero en ese poder, en el mes de enero de 1712, hemos dicho que don Carlos fallece en el mes de diciembre de 1711, o sea, en el mes de enero, encargó don José de Castellví la realización de un inventario justipreciado de los bienes de la casa. Bien, y el habitual procedimiento de realizar ese inventario, particularizando el contenido de cada una de las habitaciones, nos permite conocer con todo detalle la distribución de la casa, con los muebles, los cuadros, el ajuar, los objetos y los utensilios propios de cada una de las estancias, al tiempo que la estimación del valor de cada uno por uno de todos esos objetos, pues también nos permite aproximarnos a los gustos y a las preferencias del personaje que habitaba esa casa, en este caso de don Carlos Coloma. Bien, y concretamente esa minuciosa valoración, objeto por objeto, es lo que nos permite comprobar que el conjunto más estimable lo conformaba un lujoso mobiliario que estaba realizado pues, en maderas nobles, propias de la época, nogal también los en la actualidad, pero ébano, boj, vale.
Además, este mobiliario estaba decorado en muchas ocasiones con incrustaciones de marfil, de bronce dorado, de jaspe, de concha, de charol y además adornado con ricos tejidos de oro, de terciopelo y de damasco, es decir, un mobiliario pues, de gran esplendor que quedaba repartido entre las distintas salas de la casa y cuyo valor se estimó, como tenemos en la pantalla, en 1.665 libras, que suponían aproximadamente el 37% del valor total del interior de la casa. Le seguían en valor lo que aparece aquí como en la pantalla como carrocería y caballería, y que estaba integrado ese conjunto por un forlón, es decir, un coche de caballos y sus aderezos, otro coche y 2 mulas, todo lo cual fue valorado por 302 libras, que suponían aproximadamente el 19% del valor de la casa. Le seguían, como vemos, en valor, ¿no?, las composiciones pictóricas que decoraban las paredes de la casa. Integraban esta colección 120 cuadros que embellecían las diferentes estancias por un valor estimado. Los cuadros realmente, incluso cuando tienen autor, en aquella época no se valoraban demasiado. Estamos hablando, por ejemplo, pues de riberas, etcétera, pero se les concedía escaso valor. Pero en este caso, bueno, adquirieron el valor de 234 libras, que suponían aproximadamente el 14% del valor del interior de la casa. La temática de esta colección era eminentemente religiosa e incluía pues, imágenes de Cristo, de vírgenes, de santos, escenas bíblicas, pero junto a estas obras de carácter religioso, aunque con un carácter más bien testimonial, pues compartían espacio obras de carácter tan diverso como son las que tienen contenido histórico, otras de contenido mitológico, como son las que estaban dedicadas a Dafne, a Apolo o a Orfeo. También se anotan bodegones, paisajes e incluso 2 pinturas, bueno, pues que más raras, ¿no?, que representan una de ellas una riña de perros y la otra una riña de gatos. Bien, por otra parte, le seguía lo que aparece aquí como en la pantalla como la ropa de hogar. En el inventario quedó recogido como ropa blanca y que incorporaba pues toda esa relación pues de manteles, sábanas, colchas, almohadas, cortinas, etcétera, etcétera. Todo ello elaborado pues obviamente con ricos tejidos y que fue justipreciado en 183 libras, que suponían aproximadamente el 11% del valor de la casa. Le seguían en valor los objetos decorativos, que con ese monto de 158 libras, que suponían un 10% del total, realmente es un apartado que no es nada despreciable si lo comparamos con otras casas coetáneas pertenecientes a personajes de la misma condición social. En este caso, esos objetos decorativos incluían piezas de porcelana y de cerámica, objetos de cristal, espejos, candelabros, esculturas de mármol y de bronce, etcétera, etcétera. Y a ello cabe añadir también los objetos de plata. Los objetos de plata, como era habitual, de ellos no se anotó, era habitual en los inventarios, no se anotaba el valor estimado, lo que se anotaba era el peso en onzas. Y en este caso, esa plata también alcanzó un peso bastante considerable, concretamente 1.133 onzas. Y fundamentalmente esa plata lo que estaba conformada por la vajilla y la cubertería destinados al servicio de la mesa. Completaban el conjunto una vajilla de uso más habitual, pero una vajilla de la que resulta curioso o destacable el hecho de que incorporaba una colección, además de procedencias muy variadas, Japón, China, etcétera, una colección, digo, de 45 jícaras, que eran recipientes que se destinaban a tomar el chocolate. Se añade a ello también el menaje de cocina. En otros apartados se ocupan pues, de la ropa de uso personal, pues la propia de la época, capas, lobas, manteos, casacas, chupas, etcétera, y también la ropa y algunos objetos de uso litúrgico. Y en este inventario se hicieron constar también 2 jugosas partidas de chocolate. Concretamente se hablaba de 100 bollos que pesaban 400 onzas
y 43 ladrillos, es lo que se decía en la documentación, que pesaban 645 onzas. Bien, para yo misma situarme, he trasladado esas onzas a kilos y serían aproximadamente unos 30 kilos. Evidentemente, este es un dato que evidentemente es anecdótico y es curioso, de lo que nos informa es o bien del gusto o la afición de don Carlos Coloma por el chocolate o por ofrecerlo, obviamente, lo cual corrobora el hecho de que tuviera esas 45 jícaras, pero es que además lo corrobora también alguna de las cartas que dirigió a su sobrino, el duque de Gandía, agradeciéndole el chocolate que le había hecho llegar. Bien, en cualquier caso, lo más destacable es el hecho de que, en definitiva, la casa era una casa muy lujosa, que estaba situada en una zona privilegiada de la Valencia del momento. Era una casa cuyo interior rebosaba suntuosidad y lo que es importante es que acogía las pertenencias que acompañaron a don Carlos Coloma durante una parte de su vida y es una manera también de aproximarnos a su idiosincrasia. Pero bueno, en conjunto, como vemos, es una herencia pues nada desdeñable. Bien, y hemos comentado cómo don Carlos Coloma falleció en diciembre de 1711. Don José de Castellví, que había sido nombrado heredero en función de ese poder otorgado al jesuita Diego Olcina, encargó este inventario de bienes en el mes de enero de 1712 y en estas condiciones permanecieron los bienes de don Carlos Coloma hasta que en el mes de mayo de 1728, es decir, habían pasado varios años. Él, evidentemente, firmada ya hacía varios años la Paz de Viena. El jesuita Diego Olcina y don José de Castellví comparecieron ante notario para referir lo siguiente. En primer lugar, el jesuita Diego Olcina refería lo siguiente. Señalaba que en 4 de noviembre del referido año de 1711, viviendo aún el dicho ilustre señor don Carlos, hizo testamento y después de diferentes mandas instituyó a dicho ilustre señor don José de Castellví por heredero del dicho ilustre señor don Carlos Coloma, con los pactos que contiene la misma disposición. Bien, en definitiva se trata del contenido de ese poder que ya conocíamos, pero a continuación el jesuita añadía lo siguiente. Y el mismo día, 4 de noviembre de 1711 años, en que se hizo el testamento, se otorgó declaración con papel privado de la expresa y literal voluntad de dicho ilustre señor don Carlos, la que por entonces, mediante escritura pública, no quiso el referido ilustre don Carlos Coloma se explicase, por las justas causas que su señoría le expresó y tuvo presentes, cuya disposición que se contiene en dicho papel privado es como sigue: que sean herederos de sus bienes muebles, inmuebles, que por cualquier título le pertenecen o pueden pertenecer, sus sobrinos, el conde de Elda don Francisco y don José Coloma marqués de Noguera, dividiéndolos en partes iguales. Y añadía: mas es su voluntad que no entren en posesión de dichos bienes hasta que cualquiera de ellos los pueda poseer pacíficamente. Es decir, simultáneamente a la concesión de esos poderes que, en definitiva, eran un testamento fingido, el 4 de noviembre de 1711, don Carlos Coloma otorgó lo que eran sus auténticas voluntades en un documento privado. Y la razón de su prevención, de la prevención de Carlos Coloma, es evidente. La filiación austracista de sus dos herederos le había obligado a adoptar las necesarias precauciones para evitar la pérdida del patrimonio familiar. Ahora, firmada ya la Paz de Viena y considerando haber cesado los motivos que impedían hacer pública la verdadera voluntad de don Carlos, el jesuita Diego Olcina
reveló ser deseo, como hemos visto, deseo del canónigo, nombrar herederos por partes iguales a sus sobrinos, don Francisco Coloma y Borja, conde de Elda, y don José Coloma y Borja, marqués de Noguera, a condición de que no recibieran esa herencia hasta poderla gozar sin peligro alguno. Y añadía que, caso de faltar alguno de ellos, recayera sobre el que sobreviviera, o bien ya también en sus hijos legítimos. Bien. Y en esa misma fecha, en ese mismo acto, don José de Castellví, que es el personaje que había sido instituido heredero en ese poder, ratificó que había sido instituido heredero con la esperanza de que llegara un momento en que las circunstancias permitieran que sacara a la luz el verdadero deseo de don Carlos Coloma respecto al destino de sus bienes. Y así lo hizo constar en un documento rubricado de su propia mano y que se conserva todavía, el original rubricado de su propia mano, en el archivo de la Catedral de Valencia. Y la parte, digamos, esencial de esa renuncia decía lo siguiente: pues aunque en dicho testamento me instituyó a mí el dicho padre Diego Olcina heredero, fue con la esperanza de otorgarse esta declaración contenida en dicho papel privado, respecto de que por entonces no se podía explicar dicha voluntad. Bien, pero en realidad con ello, es decir, con esta escrito de renuncia de 1728, don José de Castellví no hacía más que validar una renuncia a la herencia que ya había hecho efectiva anteriormente, concretamente el 14 de diciembre de 1725, a favor de este último personaje que tenemos aquí, don Francisco Coloma de la Cerda y Leiva, que había unido los títulos de conde de Elda y Ana y de marqués de Leiva y de Noguera, sobre quien el fallecimiento de su padre don Francisco y de su tío don José había hecho recaer la herencia. Bien, concretamente ese documento de 14 de diciembre de 1725 decía así: por tenor de la presente escritura, otorga que por los fines y respetos arriba expresados renuncia, cede y traspasa en favor del susodicho excelentísimo señor don Francisco Coloma Leiva de la Cerda, conde de Elda, Petrel, Salines y de Ana, marqués de Leiva y de Noguera, su primo, presente a este otorgamiento el todo de los bienes, derechos y acciones que hay existentes en dicha herencia y por ella en cualquier forma y manera le pueden tocar y pertenecer. Así pues, resulta evidente que debieron de transcurrir pues muchos años o varios años hasta que se pudo cumplir la auténtica voluntad de don Carlos Coloma respecto al destino de su legado. Pero, cuanto menos, esa maniobra que había realizado a la concesión de ese poder y ese documento privado, pues permitió que su herencia, su legado, finalmente se pudiera incorporar a las propiedades de la Casa Condal de Elda. Primero, a través de don Francisco Coloma de la Cerda y Leiva, hijo de don Francisco Coloma y de doña María Ana Josefa de la Cerda y Leiva. De esta manera, pues se veían compensados todos esos desvelos de don Carlos Coloma, orientados a evitar que la filiación austracista de sus herederos pudiera provocar la desintegración del patrimonio familiar. Ahora bien, trascendiendo esta realidad individual, ¿no?, de don Carlos Coloma, de sus sobrinos, etcétera, este estudio de caso nos informa también sobre una práctica desarrollada en Valencia durante el periodo que transcurre entre el inicio de la Guerra de Sucesión y la firma de la Paz de Viena, es decir, el estrechamiento de los lazos de solidaridad familiar y de amistad como medio de preservación de los patrimonios frente a las políticas de confiscación practicadas por los dos bandos enfrentados en el conflicto sucesorio, pero en este caso, desde luego, con la Casa de Elda como protagonista. Y por mi parte, pues esto es todo. Muchas gracias.
González Carmen. Bueno, desvelada esta estratagema utilizada de forma tan productiva, porque al final consiguió su objetivo. No sé si quieren formular alguna pregunta, tienen alguna duda sobre todo el amplio proceso que nos ha venido comentando Amparo a lo largo de su exposición. Adelante, Juan Carlos. No sé qué pasa. Vale. Bueno, pues aparte de darle la enhorabuena, quería preguntarle si tiene constancia de cómo reaccionó la administración borbónica frente a estos intentos, porque imagino que frente a eso algún tipo de política, sabiendo que se hacía así, o no hubo reacción o este tipo de soluciones para evitar que los patrimonios... A ver, vamos a ver, es que en este caso concreto lo que hemos visto que, digamos, la estrategia, ¿no?, de don Carlos Coloma consistió en acudir a elaborar un poder para que otra persona testara. En estos momentos, o sea, en esa época existía esa posibilidad, pero claro, la ventaja que tenía para este tipo de actuaciones es que un poder podía ser revocado, y precisamente por eso es la razón por la que no presentaban directamente la escritura pública a la persona ante notario. La reacción, pues vamos a ver, tras la paz de Viena no pudo haber reacción. O sea, claro, la reacción la hubo antes. Tras la paz de Viena, el acuerdo consistió en que se devolvieran los bienes. Otra cosa es lo que tardaron en algunos en conseguirlos, ¿eh? Desde luego, vamos a ver, consiguieron o recuperaron, los casos que yo he podido ver o que hemos podido ver, recuperaron evidentemente los señoríos, recuperaron, etcétera. Lo que no recuperaron son por ejemplo, pues los derechos dominicales, las rentas, etcétera, que se habían producido a lo largo de todos esos años. Eso parte, por supuesto, que no. Muchas tierras también habían sido abandonadas, esos fueron también pérdidas. Muchas casas se habían destruido, esos fueron también pérdidas. Pero, o sea, los bienes en sí es lo que se dispuso por uno y otro bando. Con lo cual, es que no pudieron hacer nada, quiere decir que no tenían nada que hacer. La estrategia funcionó. Y además, como digo, no es la única persona. Evidentemente habrá muchísimos casos más. Lo que pasa es que, bueno, es lo que comentábamos antes de entrar, conocer toda esta serie de aspectos, pues lo que requiere es continuar, ¿no?, profundizando e investigando. Estrategias las hubo, bueno, pues en este caso lo que hizo fue conceder, ¿vale?, un poder para que otra persona testara en su nombre. En el caso, por ejemplo, del marqués de Villatorcas, que he dicho que también utiliza esa estrategia porque su hijo es también austracista y se exilia a Viena, hace lo mismo, ¿eh? Es decir, él también lo que hace es un poder, en este caso a su hija, para que cuando, bueno, pudiera ser, bueno, pues que redactara el testamento que a él le había confiado. En otros casos que he podido comprobar, bueno, pues lo que hicieron fueron ventas fingidas, ventas de bienes fingidas. En el caso que estoy comentando es lo contrario, es un borbónico que vende sus bienes cuando ya Valencia es recuperada por los borbónicos, cuando acaba en definitiva la guerra, y no se espera en este caso a la paz de Viena, pero bueno, ya se ha producido el triunfo borbónico, entonces, bueno, se presenta ante notario diciendo que había sido una venta ficticia y que por consiguiente no tenía ningún valor. Y esto, en estos momentos, claro, a mí también me llamó la atención en su momento. A ver, ¿esto cómo podía ser? Pues sí lo era. Y, a ver, me fui hasta tanto, me extrañaba muchísimo, en principio, el tema del poder. Es decir, tú otorgas un poder a una persona y ese poder no es válido. Luego, claro, a mí esto en la sociedad actual no cuadra. Pero existía en la legislación y de hecho, por ejemplo, lo que pude indagar como más reciente a ese nivel es que es lo que existe en el derecho foral de Navarra, en el que parece ser, claro, no estoy muy enterada, pero parece ser que eso no se erradicó, esa posibilidad, pues hasta el siglo XIX y precisamente pues, por los problemas que podía producir. Pero sí, estrategias de este tipo las había y no podían hacer nada después de la paz de Viena. Es lo que hay. Es muy curioso lo que comentas porque yo conocía por tus trabajos
este caso concreto, pero pensaba que era algo anecdótico, esporádico, y por lo que comentas, era prácticamente... Bueno, prácticamente no lo sé. Pero a ver... sí. Bueno, a ver, sí. Otra estrategia, obviamente, para preservar bienes que también hemos podido detectar es que, bueno, por ejemplo, muchas mujeres de la nobleza sus joyas las dejaban a recaudo en los monasterios. Eso luego, evidentemente, quedaba reflejado en los testamentos, en los que al final se indicaba que en tal monasterio, en tal convento, se encontraban las joyas que había dejado para dejarlas a recaudo. Y algunos, o sea, también hay casos, evidentemente, de que si se exiliaban, lo dejaban en la Catedral de Valencia, etcétera. Es decir, yo recuerdo que estuve, y que bueno, Mari Carmen sí que conoce a la persona de la que voy a hablar, y bueno, estuve hablando en una intervención, bueno, de un tema de precisamente pues un poco de este tema, ¿no? De estas argucias que, bueno, argucias no, en realidad defensa, ¿no? Del patrimonio familiar, por el lado que fuera, por ambos lados, y recuerdo que el profesor Molas dice, ya entiendo yo por qué las confiscaciones eran tan escasas, porque claro, realmente, si luego miramos lo que había llegado a confiscar tanto el gobierno borbónico como el gobierno austracista, pues no era gran cantidad, incluso de los más poderosos. Es que habían puesto a recaudo muy pronto los bienes. Muy pronto, incluso antes de que comenzara la guerra, cuando empiezan a temer lo que puede ocurrir, porque uno de los personajes de los que estoy hablando, que es este que hace esta venta ficticia, era también un canónigo, Bueno, pero bueno, es de la familia, bueno, también está enlazado con los Coloma, es de la familia Milá, pero tenía también una de las, su madre no, pero creo que su tía era también una Coloma. En este caso, ahora se me ha ido un poco de esto de lo que quería decir. Sí, la estratagema... Sí, no, pues que la estratagema fue la que he comentado antes, la de... sí, me quería decir que incluso antes, o sea, que empiezan a temer ya en el momento en que... Hemos visto en el caso de don Carlos, como ya antes de que, en fin, se proclame rey al archiduque, ya intenta que no se... favorecer a su sobrino para que esos bienes no salgan de la casa. Pero en este caso que estoy comentando, ese testamento lo hace ya ficticio, una venta ficticia que hace a 2 criados y a un estudiante. Con lo cual estos pues no eran susceptibles de ningún nada, ¿vale? Entonces, en ese caso lo hace en 1704, es decir, cuando empieza a haber, a partir de 1703, creo recordar, es cuando el archiduque, ¿no? O los representantes del archiduque llegan a Portugal. A partir de ahí ya se empieza a ver movimientos de este tipo. En 1704, muchos movimientos de bienes, muchos sí, fueron muy precavidos. Sí. No sé si... Vale. Bueno, es que es un poco tarde, si quieres. ¿Alguna cuestión? Bueno, yo como veo que no hay muchas cuestiones, yo lo que sí que les animo, desde luego, es a que la semana que viene, yo creo que viene la persona que más sabe de la familia Coloma, es Míriam de Besa, que realizó su tesis de máster, que realmente puede considerarse, y Mari Carmen lo puede corroborar, más de media tesis, sobre los Coloma, y realmente de todos los que hemos venido aquí, yo creo que es la que más sabe sobre esta familia. O sea que personalmente les emplazo a que vengan la semana que viene. Bueno, pues levantamos la sesión. Sí, alguna cuestión, nos damos por cerrada, emplazándoles, pues como dice la doctora Felipo, para el próximo jueves, y para que, vamos a cerrar el ciclo con, empezamos a finales del siglo XV y terminamos en el XVIII, de la mano efectivamente de Míriam de Besa. Les espero a todos ustedes. Muchísimas gracias.